Y bueno, íbamos a hablar de inteligencia artificial, por eso nos reíamos ahí con Miguel Ángel, porque se está cuestionando, a propósito de esta franja electoral de Marco Enríquez Minami, el uso precisamente de la inteligencia artificial en las campañas y en la franja política. Colomba Eijols ha reportado este tema durante la jornada y nos va a contar cuáles son los cuestionamientos, cuáles son las dudas, las probables cuestionamientos éticos, así que vamos a tomar contacto con Colomba Eijols para conocer lo que ha reportado. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, tras casi 11 años de investigación, finalmente ayer el Poder Judicial absolvió al candidato presidencial independiente Marco Enríquez Minami del caso SQM. Hoy justamente estaba abordando esa materia en conversación con Radio Cooperativa, cuando además se le consultó sobre la franja televisiva que ha causado polémica ya casi una semana del estreno del primer capítulo de la franja de Marco Enríquez Minami, en donde caricaturiza a diferentes candidatos presidenciales, particularmente a los de oposición, a Johannes Kaiser, Evelyn Matei y también José Antonio Kast, con imágenes del golpe de Estado de 1973 que ya había causado molestia la semana pasada en el entorno de los comandos de los candidatos presidenciales, pero luego también con un siguiente capítulo se hizo alusión también a la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. Todo esto utilizando solamente inteligencia artificial en una franja televisiva que, decía el candidato independiente, busca dar a conocer la verdad de la política de nuestro país. Justamente hoy abordó entonces esa temática de la franja televisiva y la defendió, no solamente la utilización de inteligencia artificial, sino también hizo alusión a que no hay mentiras en su franja televisiva, en los dos capítulos que generaron molestia entre los candidatos presidenciales, y de hecho decía que su franja, lo que ocurre en su franja, lo que, ¿no es cierto?, da cuenta, por ejemplo, de imágenes de Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser en 1973, aún no ha sido desmentido por parte de los abanderados, defendiendo entonces una vez más el contenido de esta franja que ya se va a transmitir por 28 días en total, hasta poco antes de la elección, hasta el 13 de noviembre, en donde podremos ver más capítulos de, por ejemplo, el candidato presidencial independiente Marco Enríquez Minami. Como decía entonces, esto fue abordado por él en Radio Cooperativa, así que vamos a pasar a escuchar también cuáles fueron los argumentos y razones para defender también esta franja que tanta polémica ha causado. Es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es que no condenan el bombardeo a la moneda. Que la candidata oficialista, el presidente Boric, hoy para sacar votos de centro, renuncien a decir la verdad, yo la digo, en la franja, como director. Kast, Kaiser, Matei, Parisi están orgullosos de un hecho que avergüenza la historia de la humanidad, que se bombardeó la moneda. No he escuchado nunca la derecha chilena referirse a eso. Se refieren siempre a, bueno, había que matar, bueno, era inevitable. Más o menos. Pidió disculpas después. Y su jefe de campaña dijo que no se repetían nada. ¿Quién? Esto es un juego de máscara. Esto es un juego de máscara. Oiga. En la franja dije algo que fue factual. ¿Me ha desmentido Kaiser, Kast, Matei, Parisi de que les avergüenza el bombardeo de la moneda? ¿Sí o no? Nunca. En una defensa, de hecho, que generó reacciones entre los abanderados. Le consultamos, de hecho, al comando de la candidata presidencial Evelyn Matei si se quería referir a los dichos del candidato Marco Enríquez Minami, pero esa solicitud, de hecho, fue declinada por el comando de la abanderada. Ahora el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, también diputado Johannes Kaiser, abordó los dichos de su contendor en un despliegue territorial que ya lleva semanas, en el caso de Johannes Kaiser, 3 semanas aproximadamente, desplegándose por todo nuestro país. Hoy estaba presente en la región de la Araucanía, también conversando con vecinos, cuando fue consultado justamente por las declaraciones, por esta defensa y respaldo que hizo Marco Enríquez Minami sobre el contenido de su franja televisiva. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien también, de hecho, se vio retratado en esta franja electoral. El señor Marco Enríquez Minami no tiene una multitud de verdad para respaldarlo, así que necesitaba la inteligencia artificial. Es razonable que lo use. Ahora, respecto de lo que es el punto en cuestión, yo no voy a entrar en una discusión histórica. Lo único que le puedo decir es que toda la gente que estaba armada dentro de la moneda lo estaba haciendo violando la ley de control de armas y por tanto eran delincuentes. Una
estrategia, de hecho, que veíamos, ¿no es cierto?, en las declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, ha sido abordada justamente por más abanderados que se han sentido aludidos o han sido retratados directamente en la franja televisiva del candidato independiente Marco Enrique Sominami. Ahora, según el académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, esto se debe a la baja que ha tenido en estas encuestas el candidato presidencial independiente Marco Enrique Sominami. Recordemos también en los últimos lugares de los sondeos de opinión, mientras quienes los siguen encabezando son justamente Janet Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matei y también el candidato Johannes Kaiser, además de Franco Parisi, ahí en un quinto lugar según los sondeos. Según el académico, entonces, Cristian Leporati, esto justamente se debe o lo argumenta para dar un revuelo, ¿no es cierto?, o generar polémica en las redes sociales, porque también mencionaba el académico que justamente las campañas presidenciales, además de hacerse por los medios tradicionales, hay un espacio también bastante grande en donde buscan captar votos a través de redes sociales, y justamente una franja televisiva como la de Marco Enrique Sominami puede generar reacciones en esas plataformas. Así que pasemos a revisar también cuál es el análisis que hacen los académicos respecto de esta franja televisiva en particular. Está pensado en el guión, en la narrativa política, electoral de MEO, justamente buscando el impacto, generando la conversación digital, cosa de poder lograr un mejor posicionamiento en las encuestas de opinión pública que salen los fines de semana, donde marca bajo, tiene una baja preferencia, en torno al 1%, y por lo mismo no puede hacer lo mismo que hacen candidatos presidenciales mejor situados en las encuestas de opinión pública. Bueno, una carrera presidencial que no solamente ha sido polémica por las franjas electorales de los diferentes candidatos presidenciales, ya hemos visto en diferentes ocasiones en cadena nacional, en la ley de presupuesto 2026, presentando la ley de presupuesto 2026, como el presidente de la República, Gabriel Boric, también ha hecho alusión, no solamente en esa ocasión, sino en diferentes discursos, a los recortes presupuestarios que propone, por ejemplo, el candidato presidencial José Antonio Kast. Hoy, de hecho, eso no fue la excepción. El presidente de la República se encontraba también visitando diferentes comunas de la región de Valparaíso, en donde en medio de su discurso también relevó la importancia de los funcionarios públicos. Esto también a partir de la columna que tanta polémica generó, escrita por el principal asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, titulada Parásitos. Pero lo cierto es que no fue solamente el discurso del presidente Gabriel Boric el que aludió a la campaña presidencial, sino ayer también en la presentación de su campaña, en el lanzamiento de campaña en la región de O'Higgins, el candidato presidencial José Antonio Kast también arremetió en contra del gobierno, digo en este caso en particular por el escándalo que ha habido por las cuentas de luz y ese mal cálculo, ¿no es cierto?, que se conoció la semana pasada. Así que vamos a pasar a revisar también ese desencuentro o polémica que se sigue generando pese a la recomendación que han hecho los voceros de la candidatura de Janet Jara para que el presidente no entre en la campaña presidencial, en los desencuentros que ha tenido particularmente con José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar esos dos discursos, tanto del candidato como del presidente de la República. Hoy día este gobierno ineficiente nos tenía ocultos un detalle, que habían subido las cuentas de la luz porque nadie había hecho un doble cálculo para ver si estaba bien calculado o no la cuenta de la luz. Una vergüenza, una ineficiencia increíble, y se tratan de sacar los pillos. No, es que esto lo hicieron hace como 5 años atrás. La política puede ser honesta, puede ser transformadora. La política no tiene por qué ser esas peleas, esas agresiones que permanentemente se ven, en particular en las campañas. La política tiene que hacerse con convicción, con firmeza y con cariño. La labor que hace Germán y que replican miles de profesores a lo largo y ancho de Chile en las escuelas públicas como funcionarios públicos merece el más alto reconocimiento. Pero dime si diretes, particularmente entre el candidato presidencial José Antonio Kast y el presidente de la República, Gabriel Boric, que ya a pocos días de la primera vuelta se siguen dando, pese, como ya decía, a las recomendaciones que han hecho desde el comando de la candidata presidencial Janet Jara para que el presidente desista de hacer comentarios que puedan eventualmente afectar su campaña, como lo señalaba esta semana la senadora y vocera también del comando de Janet Jara, Alejandra Sepúlveda, que finalmente eso puede generar un abrazo del oso y no beneficiar la candidatura presidencial de Janet Jara. Bien, muchísimas gracias, Colomba, por esta información política a esta hora de la tarde, cuando ya faltan un poco más de 3 semanas para las próximas elecciones.
Son las 6 de la tarde con 1 minuto, hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de la capital a esta hora con cielos cubiertos y 17 grados como temperatura. Para mañana se espera una máxima de 18 grados con los mismos cielos cubiertos. Hacemos un alto y ya regresamos con más.